Hola amigos y amigas, bienvenidos a este canal. Estamos en la segunda semana, domingo del tiempo ordinario. Entonces en ese domingo, la primera lectura, vamos a compartir la primera lectura que viene del libro de Samuel. La segunda lectura que vamos a compartir la primera carta de apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 35 a 42. Entonces, el mensaje principal de este domingo, segundo domingo, enfatiza que Dios llama al hombre y le da y le confía la responsabilidad de actuar en la vida. Es lo que llamamos la vocación, el llamamiento, el llamar. Entonces el hombre debe recibir el llamado con disposiciones, confianza y gratitud. Entonces, antes de compartir la vocación de Samuel y Juan Bautista, vamos a preguntar una pregunta fundamental sobre Samuel. ¿Cuántas veces llamó Dios a Samuel? Sabemos, Dios llamó a Samuel 4 veces. Entonces, tenemos que entender muy bien quién era Samuel. Y sabemos, el llamado de Samuel es para ser el profeta de su nación. El pueblo estaba cometiendo muchos pecados que lo separaban de Dios. Su vocación como jueces, sabemos como Samuel era jueces, ayudó a muchas personas con esa capacidad que él tenía. Después ayudó participó, hizo un papel crucial en la transición en el sistema de jueces al sistema de monarquía, porque como él era jueces, ayudó a ese pueblo en este cambio de sistema de jueces a monarquía. Entonces, como Samuel era una persona que tenía esa conexión cercana con Dios. Siempre él predicaba la palabra de Dios y siempre guiaba a su pueblo en sus oraciones y también para que ellos también puedan dar limosna por sus pecados que han cometido. Dios lo llamó a Samuel en una edad muy pequeña. Entonces era un joven cuando Dios lo llamó. Y Samuel aceptó esta tarea con gran disposiciones. Y el Señor le dio una fuerza extraordinaria para llevar a cabo a esos deberes que tenía que cumplir. Y ayudó a las naciones de Israel a encontrar un rey, especialmente al rey David. Y él siempre oró a la nación de Dios. Él siempre oraba por su nación. Y siempre vivió su llamado perfectamente, y toda la nación de Israel fue bendecida por su llamado. Y siempre dedicaba su tiempo en el tabernáculo, en la arca del Señor. Entonces en el Evangelio vamos a escuchar el gran profeta Juan el Bautista. Llevó a sus discípulos a Jesús, y allí el Señor Jesús les da un nuevo llamado. Los discípulos de Juan presentan a Jesús a sus compañeros, y algunos se convierten en discípulos de Jesús. Y cuando Simón Pedro es llevado ante Jesús, este cambia su nombre de su llamamiento. Les dice que Él es la roca sobre la que se le construirá la iglesia.
Y el llamado de los apóstoles también abre una nueva página para la humanidad, porque su llamado hizo que el mundo fuera más rentable. Después, el día de hoy, la tarea que han hecho los discípulos, estos eran los principales ejecutivos de la iglesia de hoy: celebrar el sacramento, predicación, la palabra de Dios, quitar los pecados de la gente y consolar y curar a los enfermos. Entonces, cumplir con esas tareas, los discípulos de Jesús cumplen esta tarea con gran fidelidad, y Jesús estaba con ellos. Ese es el comienzo de Jesús llamando a la gente para que su obra y seguirá haciéndonos, es decir, llamando a la gente por su obra. Especialmente siempre Juan Bautista lo presenta a Jesús como el Cordero de Dios, como un símbolo del Antiguo Testamento, la liberación del pueblo. Y los discípulos lo llamaron maestro, indicaba que quieren aprender y seguir su palabra y su enseñanza. Y Juan lo llamó Cristo o Mesías, es decir, el ungido de Dios que viene a recibir las salvaciones. Cada uno podemos recibir esa salvación que viene de este Jesús. Después, en ese día, en el segundo domingo del tiempo ordinario, tenemos cosas para aprender. La primera lectura de Samuel y también del Evangelio. Hay cosas para aprender el día de hoy. Y sabemos, la vocación es de algo que tenemos que trabajar. La vocación no viene así, es de algo que tenemos que trabajar en nuestras familias. Después tenemos que ver el ejemplo que el Señor nos enseña el día de hoy, el llamado de Samuel. Fue bien preparado en la familia. Después su mamá, el llamado de Samuel fue hecho por su madre. Su mamá lo preparó muy bien. Después, cuando su mamá era estéril, jugó un papel muy grande para mandar a su hijo a trabajar a la iglesia. Después Samuel también fue a buscar también la sabiduría, la enseñanza del sacerdote Elí, cuando fue a preguntar sobre el llamamiento que el Señor estaba llamando a él. Entonces tenemos que aprender. Y también los discípulos de Juan Bautista también. Juan Bautista preparó bien a los discípulos. Y cuando se presentan a Jesús, ellos también eran capaces de llevar a los demás, a sus compañeros, para que sea discípulo de Jesús. También nosotros tenemos muchas cosas para aprender de Samuel, tenemos muchas cosas para aprender de Juan Bautista, porque para aprender el camino de él tenemos que ser una persona de oración, y también las personas que buscan los buenos ejemplos como de Samuel, de Juan Bautista y todos los profetas que aparecen en la Biblia. Otra cosa que vamos a aprender el día de hoy también, cuando Jesús nos llama, debemos ser humildes. Ser humilde no significa ser una persona callada, una persona que no habla. Humilde significa una persona que puede escuchar la palabra de Dios. Después tenemos ese ejemplo cuando Dios llamó a Samuel. Él escuchó esa palabra, fue a buscar consejo al sacerdote Elí. Entonces, y aprende que esas frases que podemos utilizar: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. A veces no podemos escuchar la palabra de Dios porque hay muchas cosas que tenemos. Y la última cosa también, la felicidad de nuestra misión tiene que ser, la felicidad en nuestra vocación es la confianza, no es la plata, porque la plata se acaba. Para tener un respeto en nuestra vocación, tenemos que tener una persona de confianza que podemos compartir con los demás. Después el Corinto, el segundo libro, la primera carta de apóstol Pablo a los cristianos de Corinto,
nos enseña algo muy grande. Tenemos que comprender que las malas imágenes de nuestros teléfonos y malas música y diversos dramas nos persuaden a abrazar las inmoralidades y causar un gran daño en nuestro camino de vocación. Como ese pueblo de Corinto no era capaz de escuchar esa voz. Somos el cuerpo de Cristo. No era capaz de escuchar de su llamado a Dios. Después siguiendo los malos ejemplos de fornicaciones, de malos ejemplos. Entonces nosotros no debemos que seguir las cosas mal. Tenemos que aprender de hacer las cosas bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y nos acompaña para siempre. Chao, chao.